Inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Seguro que se oyen estos términos por todas partes, y la verdad es que pueden sonar un poco intimidantes. ¿Pero qué son en realidad? Pues hoy vamos a hacer justo eso, desmontarlos. Vamos a ir pieza por pieza para que veamos claro de qué va todo esto, desde lo más básico hasta lo más complejo. Venga, empezamos. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, los algoritmos, que son la base de todo. Después, veremos qué es el Big Data, el combustible que lo mueve. Luego saltaremos al Machine Learning, el punto donde las máquinas empiezan a aprender de verdad. Haremos una parada muy interesante para hablar de la pregunta de una pionera y acabaremos en el Deep Learning, la tecnología que intenta imitar a nuestro cerebro. Vamos a por el primer paso. Bueno, pues todo, absolutamente todo, en el mundo de la inteligencia artificial arranca aquí, con los algoritmos. Son los cimientos, el ADN de cualquier sistema inteligente que queramos construir. Sin ellos, no hay nada. Vale, la definición del libro dice que es un conjunto de instrucciones finitas y ordenadas. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero la idea que hay detrás es increíblemente sencilla. No es más que una lista de pasos, una serie de órdenes para conseguir un objetivo. Ni más ni menos. Y la mejor manera de lejos para entender qué es un algoritmo es esta. Pensar que es como una receta de cocina, de verdad, es la analogía perfecta, le quita todo el misterio. Fijaos en esta imagen que lo deja clarísimo. A la izquierda, un algoritmo matemático para saber si un número es par. Paso 1, divides entre 2, paso 2, compruebas el resto. Son pasos lógicos y ordenados. Y a la derecha, pues una receta de tortilla de patatas. Pelar las patatas, cortarlas, freírlas. En el fondo es exactamente lo mismo. Una secuencia de instrucciones para llegar a un resultado. Da igual que el resultado sea un cálculo matemático o una tortilla deliciosa. La lógica es la misma. Y aunque nos parezca algo súper moderno de la era de Internet, el concepto de algoritmo es viejísimo. Tenemos que irnos hasta el siglo IX, a la época del matemático persa Al-Juarizmi, que por cierto, de su nombre es de donde viene la palabra algoritmo. Curioso, ¿eh? De hecho, muchas de las ideas que usamos hoy ya se habían pensado en el siglo XX. Lo que pasa es que no teníamos ordenadores con la potencia suficiente para ponerlas en práctica. O sea, la teoría ya estaba ahí, solo nos faltaba la herramienta. Muy bien, pasemos a la siguiente pieza del puzzle. Ya tenemos la receta, que es el algoritmo. Pero, ¿y los ingredientes? Para que esa receta funcione, necesita ingredientes. Y en el mundo de la IA, los ingredientes son los datos. Pero no unos pocos, no, muchísimos datos. Y eso es justo el Big Data. No es solo el montón de datos, sino toda la tecnología que nos permite manejar y sacar provecho de cantidades de información que antes eran impensables. Porque no se trata solo de acumularlos, hay que poder guardarlos, procesarlos y, súper importante, asegurarse de que son de buena calidad. A ver, para que entendamos bien de qué hablamos, el Big Data se suele definir con las 4 Vs. La primera, el volumen. Y cuando digo volumen me refiero a una cantidad de datos loquísima, masiva. La segunda es la variedad. Los datos no son todos iguales, llegan en 1000 formatos, textos, fotos, vídeos, de todo. Luego está la velocidad, que es clave. Hay que procesar todo esto casi al instante. Y por último, la veracidad. De nada sirve tener muchos datos si no son fiables. Sin estas 4 Vs, nuestros algoritmos no tendrían con qué cocinar. Y aquí es donde empieza la magia de verdad. A ver, recapitulemos. Ya tenemos los cimientos, que son los algoritmos. Tenemos el combustible, que es el Big Data. Pues ahora llega el motor, el Machine Learning, o como se dice en español, el aprendizaje automático. Este es el punto exacto en el que las máquinas dejan de ser simples ejecutoras de órdenes. La palabra clave aquí es, obviamente, aprendizaje. En vez de programar cada posible paso para cada situación, lo que hacemos es darle al algoritmo una cantidad bestial de datos y dejar que sea él solito el que encuentre los patrones. Es un cambio de mentalidad total. Ya no se trata de dar órdenes, se trata de facilitar que la máquina aprenda por sí misma. Y ojo, que esto no es ciencia ficción ni nada del futuro. Lo usamos todos los días a todas horas sin darnos cuenta. Cuando el teclado del móvil te sugiere la siguiente palabra que vas a escribir, eso es Machine Learning, aprendido de millones de conversaciones. O cuando desbloqueas el teléfono con la cara, es un algoritmo que ha aprendido a reconocer tus rasgos. Está por todas partes. Pero esta idea de que una máquina pueda aprender o incluso crear no es nueva, ni mucho menos. De hecho, el debate filosófico sobre dónde están los límites empezó hace casi 200 años. Y lo más increíble es que lo inició una mujer absolutamente visionaria. Y esta es la pregunta del millón, la que lo cambió todo. A ver, si una máquina solo sigue una receta, ¿puede de verdad crear algo original? ¿Puede tener una idea que no estuviera ya, de alguna forma, en las instrucciones que le dimos al principio? Y aquí la tenemos, en 1843, que se dice pronto. Ada Lovelace, a quien se considera la primera programadora de la historia, planteó esta objeción. Pero no lo hizo como una crítica, para nada.
Lo que hizo fue plantear el desafío fundamental que iba a dar forma a todo este campo. Prácticamente estableció la línea de salida. Seremos capaces de construir máquinas que superen esta limitación que ella fue la primera en ver. Y esta pregunta, su pregunta, resonó durante más de un siglo, hasta que alguien como Alan Turing recogió el guante que había lanzado Lovelace. Su famoso test de Turing era en el fondo un intento de responder a esa misma pregunta de una forma práctica. ¿Puede una máquina conversar tan bien que no sepamos si es una máquina o una persona? La pregunta de una pionera del siglo XIX seguía empujando la innovación en pleno siglo XX. Bueno, pues con ese gran reto en mente, avanzamos a la versión más potente, más sofisticada de ese motor de aprendizaje que decíamos antes, el aprendizaje profundo, o como se le conoce en todo el mundo, el Deep Learning. Aquí la palabra clave es profundo. ¿Y a qué se refiere? Pues a que el procesamiento de los datos se hace en múltiples capas. En lugar de un único análisis, los datos van pasando por una serie de filtros. Imagina un geólogo que analiza las capas de la Tierra. Cada capa le da información más compleja, pues esto es parecido. Y esta imagen lo ilustra de maravilla. La inspiración para estas redes neuronales artificiales viene ni más ni menos que de nuestro propio cerebro. A la derecha vemos neuronas de verdad, a la izquierda un modelo artificial. La idea es imitar, de una forma muy simplificada, cómo nuestro cerebro procesa la información en capas para reconocer una cara, una voz o un concepto. Es una auténtica pasada. Entonces, para que quede súper claro, todo el Deep Learning es Machine Learning, pero no todo el Machine Learning es Deep Learning. El Deep Learning es una técnica específica, un subtipo, que se caracteriza por usar estas redes neuronales de muchas capas. Es la tecnología que está detrás de los avances más espectaculares que vemos hoy, como las IAs que generan imágenes o escriben textos. Así que aquí lo tenemos. Este ha sido nuestro recorrido, nuestra escalera de la IA. Hemos empezado con el algoritmo, la receta. Le hemos dado Big Data, los ingredientes. Lo hemos metido en un motor de Machine Learning para que aprendiera a cocinar por sí solo. Y finalmente lo hemos evolucionado a un motor de Deep Learning, un chef experto que imita a un cerebro. Cada concepto es un peldaño que nos ha llevado al siguiente. Y con esto cerramos el círculo. Hemos construido motores de aprendizaje increíblemente complejos, pero la pregunta fundamental de Ada Lovelace sigue ahí, totalmente abierta. Cuando una IA genera una imagen o un poema, ¿está creando de verdad algo nuevo o es solo la recombinación más sofisticada posible de todo lo que le hemos enseñado? La tecnología avanza a un ritmo de vértigo, pero las grandes preguntas, las importantes, siguen ahí. La conversación que ella empezó hace casi 200 años continúa hoy.